Publican varios diarios en su portada la noticia del asesinato de Milton Morales Figueroa. Milton Morales Figueroa fue asesinado ayer en Coacalco. Estaba, según los reportes, estaba comprando comida en una tienda, en una pollería y en Coacalco con su familia, al parecer sin custodia, Eso sin parece, escolta. Rarísimo que un personaje de una figura de ese nivel en la estructura de la policía de la Ciudad de México estuviera sin protección, incluso en sus días libres. Bueno, lo mataron ayer. Él coordinaba, era el coordinador general de la Unidad de Estrategia y Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México. Lo mataron ayer. El Universal pone en su portada: asesinan a mando que investigaba el caso de Ciro Gómez Leiva. A ver, y después en su columna, por cierto, muchas gracias a Héctor de Mauleón por el seguimiento que le ha dado al Correcto. caso. Durante todo este tiempo escribió un espléndido artículo sobre el BART y esta entrevista que le hizo Saskia Niño de Rivera hace unos días. Hoy publica en su columna Héctor de Mauleón el asesinato del comandante del caso Gómez Leiva, de dónde vino el golpe. Ahí Héctor de Mauleón recupera esta frase: en los días previos a su asesinato, Morales Figueroa, a quien la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México definía como el perfil de policía al que este país debe aspirar, estaba coordinando operativos contra el crimen organizado en Iztapalapa y, según se dice en la Secretaría, se aprestaba a acompañar a Omar García Harfuch en su responsabilidad como próximo secretario de Seguridad Federal. A ver, vamos por partes. Primero, el asesinato. Lo mataron ayer. Lo mataron ayer, Ciro, en Coacalco, y de acuerdo con las reconstrucciones, que además parte de ellas nos entera el propio Héctor de Mauleón, pues estaba pasando la tarde de ayer precisamente en la zona de Coacalco. No termina de quedar claro si, además de visitar a la casa de su suegra, pues él vivía en la zona. El punto es que habían salido a comprar cosas, y por las fotografías que permiten ver el lugar donde fue asesinado Ciro, era una pollería, y simplemente pues allá fuera de la pollería, el video creo que es muy claro, de una persona que simplemente lo siguen. se acerca y le dispara en la cabeza, en la cabeza, en el cráneo, Ciro, ¿no? Huye y, por supuesto, él cae muerto, ¿no? Y ahí termina su Dos cuerpo. disparos, reportan las notas, otro en la espalda, pero bueno, con ese en la cabeza Suficiente. lo mataron. Iba con una persona, al parecer con su suegro, 70 y tantos años, quedó herido, pero pues otra vez, coches que van siguiendo, motociclistas, se bajan, disparo en la cabeza y acaban con él. Y Ese que, como es bien el hecho. dices, 40 años tenía. 40 años, sí, un hombre muy, muy joven, además con la experiencia que tiene, evidentemente joven. Con lo que tú dices, no se aprecia ningún operativo de seguridad, ningún aparato, mejor dicho, de seguridad en la parte más inmediata. No se aprecia. El aparato Si es que de lo había, seguridad estaba sin escolta, estaba sin pues protección. no parece, Él no traía protección, no traía guardias. En este día, pues al parecer libre, su día de descanso, fue a ver, según las notas, a familiares ahí en Coacalco, y los criminales lo sabían, lo siguieron, lo mataron. Ese es el hecho. Ahora, ¿quién es él? ¿Quién es Milton Morales? Vamos a hablar, por ahí de las 8:30, vamos a hablar con el secretario de Seguridad Ciudadana, con Pablo Vázquez, para pedirle que nos dé más información sobre el hecho y sobre el perfil de Milton Morales, pero es uno de esos funcionarios, servidores públicos, policías, investigadores, que gozaban de una extraordinaria reputación, un tipo de bajo perfil, muy cuidadoso. Formaba parte del equipo de Omar García Harfuch, del que formaba parte también, o del que forman parte también Pablo Vázquez, y pues tenía una muy buena imagen en la estructura de la policía de la Ciudad de México, muy joven. Dice Héctor de Mauleón que se perfilaba a formar parte del equipo de Omar García Harfuch, ahora en la Secretaría
de Seguridad del Gobierno Federal. Sobre la investigación de mi caso, yo de lo que puedo dar testimonio es que el lunes 9 de enero del 2023, a eso de la una de la tarde, lunes 9 de enero, poco menos de un mes después del ataque, me invitó Omar García Harfuch a su oficina para presentarme un avance de cómo iba la investigación. Fue muy cuidadoso, no me dio nombres, pero me dijo que iba muy avanzada la investigación, que tenían la certeza de quiénes habían sido los que me habían atacado. Me hizo una descripción muy general y Omar estaba acompañado esa mañana, ese mediodía, por me dijo, son dos de mis funcionarios de mayor confianza. Uno de ellos era Milton Morales. Milton hizo una pequeña exposición también, repito, sin mencionarme nombres, nada, y me dio una información general que 24 horas después, menos de 24 horas después, la mañana del miércoles 11 de enero, se hizo pública con la detención, si no me equivoco, de 12 personas en una serie de operativos sobre todo en el oriente de la Ciudad de México. Ese día fueron capturados pues 12 personas que se fueron directamente a la cárcel, y varias de esas personas ya fueron sentenciadas, sobre todo las mujeres. Otras de las personas detenidas han aceptado su responsabilidad. Incluso han pedido el criterio de oportunidad. Es decir, fue uno de esos casos en que no se detuvo a quién sabe quién para amainar, para tratar de apaciguar la información que se manejaba en esos días. Al día siguiente, por cierto, creo que al día siguiente o 2 días después, detuvieron en Tangancícuaro, Michoacán, al detenido número 13, a Héctor Martínez Jiménez, a quien apodan el Bart. Y así se conformaron los 13 detenidos, y de ese grupo salió también la versión de que quien los coordinaba era un señor de nombre Armando Escárcega, el patrón, quien en octubre de aquel 2023, del año pasado, sería detenido en California, en Estados Unidos. Esa fue la participación del equipo de la Secretaría de Seguridad, del equipo de Omar García Harfuch, de Pablo Vázquez, del que Milton Morales formaba parte en mi caso. Como ustedes saben, luego el caso quedó ya en manos de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, y desde agosto, septiembre del año pasado, la investigación, el trabajo está en manos de la Fiscalía de Derechos Humanos y de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de la República. Si todo, bueno, esto es lo que a mí me consta, y no tengo por qué dudar, ni mucho menos, de lo que expresa hoy Héctor de Mauleón en su columna en El Universal. El perfil del policía asesinado ayer, del investigador asesinado ayer, de Milton Morales, era el perfil del policía al que México debe aspirar. Vamos a tener más del caso, son las 7:20, hacemos una pausa y al regresar continuamos.